aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Así de pie vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, gloria al Señor. Marcos capítulo 1, santo es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Domingos anteriores, pues, me sentía yo incómodo porque todos los hermanos estaban cantando tan agradablemente y yo era el único que estaba ronco y con gripe. Pero ahora me siento en familia porque veo, aunque todos están con gripe y todos están roncos. Gloria al Señor. Aleluya. Ojalá que así como se les pegó la gripe, se les pegue la presencia de Dios también. La gloria de Dios en sus vidas. Los hermanos que fueron al campamento no me pueden culpar a mí, por allá fue que lo cogieron. Gloria al Señor. Lo tienen todos, hermanos. San Marcos capítulo 1, versículo 21 hasta el 26. Leemos la palabra de Dios con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Había en la sinagoga. El original dice asistía a la sinagoga. No era una visita, era de ahí. Era miembro de esa congregación y estaba endemoniado. Poder en el nombre de Jesús. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Gloria al Señor. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable en esta tarde? Cierre sus ojos y pídale a Dios: habla mi vida, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en mi alma en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este privilegio, Señor, que tú me das de predicar tu palabra. Señor, te doy las gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te pido ahora que hables a nuestras vidas como solo tú sabes hacerlo. Paséate en este lugar, Espíritu Santo, con toda libertad, con todo poder, Dios mío. Salva, sana, liberta, transforma, fortalece a tu pueblo. Revela tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús, revela tu palabra a nuestras vidas. Te lo pido de todo corazón y te doy las gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Poder en el nombre de Jesús. Puede alabar a Dios, hermano. Puede alabar a Dios. Mira a ver si puede alabar a Dios sentado allí también. Oh, gloria al nombre de Jesús.
Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Este pasaje que hemos leído, hermano, es muy interesante, muy importante que conozcamos lo que aquí se revela. Gloria al Señor. Se nos presenta una imagen, una figura de Jesús enseñando en una sinagoga. Gloria al Señor. La forma en que se presenta esto, se habla de que Jesús estuvo más de una vez allí. ¿Ve? Capernaum era una ciudad que Jesús tomó como centro de operaciones. Desde Capernaum Jesús iba a Jerusalén y regresaba otra vez. Desde Capernaum Jesús iba a Nazaret y regresaba otra vez. Durante el ministerio de Jesús, o una parte de su ministerio, especialmente en el tiempo del comienzo de su ministerio, Jesús usó esta ciudad como un centro de operaciones. No se nos dice en la Biblia qué creyente, qué discípulo, qué apóstol era de allí, a qué casa Jesús iba, donde dormía, donde se quedaba. ¿Ve? Quizás era un familiar, quizás era un discípulo que había allí, o un lugar rentado que tenían, donde Jesús pasaba el tiempo, gloria al Señor, mientras ejercía su ministerio. Ahora, lo que se nos dice en este pasaje, este primer capítulo de San Marcos, es que Jesús entró a Capernaum con sus discípulos y que los días de reposo, no dice un día de reposo, sino los días de reposo, nos dice allí. Entonces nos está queriendo decir que mientras Jesús estuvo en Capernaum, cada sábado Jesús iba a la sinagoga de Capernaum y enseñaba la palabra. Amén. Esa era la religión de Israel, la religión judía. Y Jesús vino primero a los suyos. El capítulo 1 de San Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, cuando usted estudia sobre el comienzo del ministerio de Jesús, a las primeras personas que Jesús les predicó fue a los judíos, con la autoridad de Dios, porque Jesús no era sacerdote, no era levita. En cuanto al orden de Aarón, Jesús es el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Pero en el orden de Aarón, Jesús no tenía la capacidad para enseñar siempre en la sinagoga. La sinagoga no era el templo de Jerusalén. La sinagoga era un lugar de reunión donde el pueblo venía y alguien de los que estaban reunidos por inspiración decía algo. Pero imagínense, la primera vez que Jesús se puso en pie y enseñó en la sinagoga de Capernaum, la gente quedó tan impactada que empezaron a decir: este no enseña igual que los escribas. Parece que quienes acostumbraban a venir a dar enseñanza a Capernaum eran los que escribían, los escribas, los encargados de trasladar lo escrito en una Biblia más vieja hacia una más nueva. Esa era la labor de los escribas. Ellos no escribían nuevos libros de la Biblia, simplemente mantenían viva la palabra escrita. Una labor muy importante, que sería muy importante y es muy importante en este tiempo. Ojalá todos aquellos encargados de reproducir la palabra de Dios se llenaran del celo de Dios por mantener la palabra pura como está, sin quitarle ni añadirle. Hoy tenemos una fiebre de gente que se cree capaz de cambiar frases de la Biblia. Y después de decenas de años en los que una misma versión de la Biblia sirvió a todo el mundo, pues prácticamente cada año salen 2 o 3 versiones nuevas de la Biblia en nuestro propio idioma. Porque es una máquina de fabricar nuevas frases que traen confusión. Y yo no sé usted, pero no sé si es que yo estoy enchapado a la antigua. Y gracias a Dios por eso. Pero yo oigo a personas a veces decir versos de la Biblia
en esas versiones modernas y me parece que que falta algo, hermano. Es tan seria, tan hermosa, tan fiel al original, la Biblia Reina Valera, que cuando nosotros decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, no hace falta añadirle frases nuevas ahí para estar explicando nada. Lo que hacen es confundir, hermano. Pero los escribas aquellos, aunque tenían mucha letra, les faltaba el poder, les faltaba el Espíritu de Dios. Y venían y hablaban de lo que en la Biblia estaba escrito. Pero cuando Jesús se paró ahí por primera vez y les enseñó la palabra, cada sábado que venía, yo me imagino que la misma gente le decían, tiene que hablar otra vez. Amén. Necesitamos ese mensaje de nuevo. Y Jesús volvió a enseñar. Y volvió a enseñar, ¿verdad? Pero la idea o la figura que se nos está presentando allí es esta. Jesús está de pie, hablando a su pueblo. Primero que tenemos que entender es que Jesús es Dios. Y que quien estaba parado allí era Dios hablándole al pueblo. Y es impresionante hasta dónde el diablo es de fresco. Porque Dios está hablando y el diablo interrumpe la voz de Dios para hablar él. Mira cómo se atrevió, hermano. Poder en el nombre de Jesús. Pues yo quiero que usted sepa que al diablo le gusta que la gente lo oiga. El diablo quiere que la gente lo escuche. El propósito de esta interrupción al culto era que el diablo quería asustar a la gente. Quería estorbar la voz de Dios. Quería que se acabara lo que estaba sucediendo. Porque el diablo sabe que cuando Dios habla las cosas cambian. El diablo sabe que cuando Dios abre su boca la tierra tiembla. El diablo sabe que cuando Dios comienza a enseñar a su pueblo cambia. Aquellos religiosos llevaban años recibiendo enseñanza muerta y aquel endemoniado no había hablado nunca. Pero cuando Dios empieza a hablar, enseguida el diablo trata de interrumpir. Yo no sé usted, pero yo soy de los que creo que cuando en una congregación no está Dios, el diablo no estorba. Cuando la iglesia está muerta y nadie alabe a Dios y nadie adora a Dios y no se predica la verdad, el diablo dice, aquí no tengo que interrumpir nada, sigan que la cosa va bien. Pero cuando se enciende el fuego, las víboras salen enseguida. Como pasó con Pablo en la isla de Malta, que se encendió un fuego para calentarse y enseguida una víbora salió y lo mordió. Mientras la sinagoga de Capernaum estaba muerta, las víboras estaban debajo de los palos allí tranquilitas. Pero cuando vino el Señor y encendió el fuego, enseguida el endemoniado levantó la voz y trató de interrumpir. Poder en el nombre de Jesús. El texto dice, entrando en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga, les enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene que. Había fuego. Había fuego. Había poder de Dios. Y no como los fríos, no como los escribas. Pero estaba en la sinagoga de ellos. Y ya le dije que el original, lo que dice ahí, asistía a la sinagoga. Ya venía.
No sé si era miembro, si había sido circuncidado. No se asuste, hay miembros de iglesias endemoniados. No se asuste, hay pastores endemoniados. Poder en el nombre de Jesús. ¿De dónde sacó eso usted? Bueno, mi Biblia dice en el capítulo 8 de los Hechos que San Pedro, aleluya, predicaba la palabra de Dios, y uno que había sido brujo se bautizó y todo. Y andaba pegado a Pedro, no se apartaba de él para ningún lado. Si Pedro iba al mercado, ahí estaba Simón, porque era tocayo de Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón Pedro. ¿Y cómo se llamaba el mago? Simón también. Simón y Simón. ¿Ve? Y cuando la gente le decía a Pedro Simón, el mago respondía: ¿es conmigo? Y era tanto lo pegado que estaba Pedro que la gente pensaba que era el copastor y todo. Pero cuando el fuego se encendió y Dios empezó a hacer milagros y la gente empezó a recibir el poder del Espíritu Santo en sus vidas, y Pedro les ponía las manos y recibían el Espíritu Santo, entonces el demonio habló y dijo: ¿cuánto quieres por ese poder? Y Pedro le dijo: te conozco, bacalao. Pedro le dijo: en hiel de amargura y en prisión de oscuridad. ¿Qué le estaba diciendo? Estás endemoniado. Estás cautivo. Eres un esclavo todavía, bautizado en agua, pero no había nacido de nuevo. Porque de que los hay, los hay. Hay gente que se mete en el evangelio porque le gusta el ambiente y logran convencer a los demás de que están convertidos. Y pastores serios, hombres de Dios, son engañados. Pedro no era un frío ni un tibio. Pedro era un hombre lleno del poder de Dios. Y Simón el mago lo engañó, hermano, lo engatusó. Le hizo creer que estaba convertido. Y Pedro mismo lo bautizó. Y fue recibido como miembro en la iglesia. Pero está endemoniado todavía. Porque hay gente que aparentan, pero no son convertidos. Hay gente que aprende, copian las formas de gente que Dios ha transformado, de gente que Dios ha salvado, y aparentan agradar a Dios, servir a Dios, pero le falta lo más esencial: la presencia y la guianza del Espíritu de Dios en su vida. Poder en el nombre de Jesús. Y este hombre estaba en la sinagoga, asistía allí y recibió las enseñanzas que Jesús daba. Porque Jesús, había momentos que predicaba, pero había momentos que enseñaba. Y esta palabra de enseñar es que con más calma, más profundo. Les traía un estudio a esa gente allí. Y en medio de un culto de estudio bíblico, que no es igual que un culto de avivamiento, ¿verdad? De evangelización, de invitación. No. Era una enseñanza que Jesús estaba dando. Pues Dios se mueve lo mismo en el fuego que en el silbo apacible, ¿verdad? Hay gente que quiere que todo el tiempo sea fuego, fuego, fuego. Pero hay que sentarse a oír también. Hay que coger el plato de la palabra de Dios y comer de él y alimentarnos y crecer y madurar espiritualmente. Y al diablo le molesta más la enseñanza que la predicación. Porque la predicación invita, pero la enseñanza transforma. Cambia nuestras costumbres. Amén. Aleluya. Jesús dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. En el capítulo 28 de San Mateo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego le dijo: enseñándoles que guarden
todo lo que yo les he mostrado, lo que yo les he enseñado a ustedes. Y Jesús mismo enseñaba. Y mientras Jesús enseñaba, dice este texto, que aquel hombre con un espíritu inmundo empezó a dar voces, literalmente a gritar. ¡Ah! Oiga, el diablo es fresco, hermano. Que el Señor lo reprenda. Dios mismo parado frente a la congregación, enseñando. Y en medio de la enseñanza me imagino que había un silencio como este. Los cogí. Aleluya. Y de repente se oye un ¡ah! ¿Qué hace la gente, hermano? Porque ese era el propósito del diablo, asustar a la gente, que se sintieran mal. Poder en el nombre de Jesús. El diablo trata de interrumpir la enseñanza de Jesús, haciendo a la gente sentirse mal. ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno. ¿Lo conocía o no lo conocía? Es más, al final le dice, tú eres el santo de Dios. Estaba reconociendo como el Mesías. Pero le levanta una calumnia a Jesús. Mire lo que dice. Has venido para destruirnos. Quiero que entienda esto, hermano. La gente no estaba viendo los demonios. ¿A quién estaban viendo la gente? A un hombre que asistía a la sinagoga, ¿verdad? Y he hecho énfasis en esto de que asistía, para que nos demos cuenta que no es lo mismo una persona que viene de visita de repente e interrumpe, que alguien que ya todo el mundo conoce, que se ha ganado la confianza, que quizás en algún momento hasta alabó a Dios. Porque los demonios imitan. Y la gente le cogió confianza y se sintió ya como un miembro más del grupo. Y Jesús era un extraño allí para ellos. Y Jesús empieza a enseñar. Y cuando Jesús enseña, alguien se para y lo interrumpe. Ante la voz de los hombres, ante la vista de los hombres, la voz de ese hombre era más importante que la de Jesús. Por conocimiento, por afiliación, por unidad de compañerismo, de cuántas cosas. ¿Ve? Piense que viene alguien a predicar que usted no conoce, que ha oído hablar de él pero no sabe bien quién es. Y un hermano de la iglesia interrumpe a la persona que está enseñando y le dice: ¡ah! ¿A qué has venido, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Y la forma en que lo presenta no está diciendo el demonio, viniste a destruirme. No, no, no. Está incluyendo a la congregación y acusando a Jesús de que vino a destruir la congregación, que vino a enseñar algo mal. El diablo estaba tratando de envenenar a la congregación para ponerla en contra de Jesús. Y le dice: ¿has venido a destruirnos? Imagínense que un hermano de la iglesia de repente diga: tengan cuidado, este vino a hacernos daño aquí. Y todo el mundo rápidamente saca los escudos protectores. Y más aún le dice: sé quién eres. Pues yo creo que Dios no lo dejó decir nada malo contra Jesús.
Cuando dijo, sé quién eres, ahí mismo tuvo que confesar, como toda lengua tiene que confesar. Y los primeritos son los demonios. Jesús es el Señor. Tú eres el santo de Dios. Mire qué contradicción. Lo está acusando de venir a destruir y le está diciendo que es el santo de Dios. Eso se llama un espíritu de confusión, de terror, de engaño. Poder en el nombre de Jesús. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta que Satanás está muy interesado en que la gente lo oigan a él hablar. El diablo, que el Señor lo reprenda, utiliza los medios de comunicación para hablar él. Los noticieros, a veces a través de ellos el diablo habla para confundir a los cristianos. El diablo habla a través de las novelas, a través de las canciones mundanas, a través de falsas doctrinas, a través de tanta gente. En esta ocasión el diablo estaba usando la boca de un hombre para hablar él, para estorbar la obra de Dios, para interrumpir la obra de Dios. Poder en el nombre de Jesús. Pero yo le tengo una buena noticia. Si el diablo está interesado en que la gente lo oiga a él, nuestro Dios está interesado en que la gente oiga su voz. Dios quiere que sus hijos lo escuchen a él. Dios quiere que su pueblo oiga su voz. Qué importante es que los cristianos sepamos identificar la voz de Dios de la voz del enemigo. La Biblia dice que el diablo vino para robar, para matar y para destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y si algo es importante, es que sus ovejas oigan su voz. Amén. Todo el desinterés que el enemigo ha puesto en muchos cristianos y todo el trabajo del diablo en que los creyentes no oigan la palabra. Usted me perdona, pero cuando yo oigo un pastor decir, el Espíritu de Dios no nos dejó predicar. Había tanto cántico que no se pudo predicar. Había tanta danza que no se pudo predicar. Había tanta pantomima que no se pudo predicar. Había tantas luces psicodélicas que no se pudo predicar. Déjeme decirle algo, la principal labor del Espíritu Santo es hacer oír la voz de Dios. La voz de Dios, la palabra de Dios, es lo que más le molesta al diablo. En los cultos en la sinagoga se hacían muchas cosas, igual que en nuestros cultos. Se cantaba, se leía la palabra, se testificaba. Pero cuando vino la enseñanza, ahí fue que se molestó el diablo. Mientras tanto no. Eso es lo que le molestó. Poder en el nombre de Jesús. Aquí vemos que el diablo quiso alzar su voz. Y es importante que ahí dice que dio gritos, ¿cómo dice la expresión? Dio voces, levantó la voz. Usted lee la carta del apóstol San Pedro en el capítulo 5, verso 8, primera de Pedro 5, 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿cómo qué? Como león rugiente. Amén. Y usted y yo sabemos que el león de la tribu de Judá es Jesucristo. Nunca la Biblia dice que Dios es como león. No, Dios es el león. Dios es el rey de la tribu de Judá. Amén. Los que estudian el comportamiento de los animales, los biólogos, ¿verdad? O los zoólogos,
para ser más específico, que estudian el comportamiento de los animales, han descubierto algunas cosas. Entre ellas, los leones son animales familiares que viven en manadas. Tienen un líder, que es el león rey, el jefe de la familia, de la manada. Amén. Es un poco egoísta esa sociedad, porque en esa sociedad de leones las mujeres trabajan para el león. ¿Sabe? Las leonas son las que cazan, no es el león. El león está, mire, el león puede comer, puede acabar. El primero que come cuando trae la pesa, ¿quién es? El león. Entonces el Señor es el león nuestro. Nosotros cazamos para Él. ¿Cuántos cazamos aquí para nuestro Señor? ¿Cuántos ganamos almas para el reino de los cielos? ¿Y a quién se la damos? A Él, a Él, a Él. Amén. Pero en las manadas donde hay un león rey, no es el único macho que hay otros más. Están sujetos a ese león. El único que puede definir el territorio es el jefe, el que da su rugido. Amén. Y el león da su rugido cuando se ha cazado la presa. Pero comúnmente, más común de lo que usted puede imaginarse, en las manadas de leones hay un león rebelde que no quiere sujetarse al gobierno del rey, que quiere ser rey él, ¿verdad? Pero él no tiene cualidades para eso. Además de ser rebelde, es cobarde, es engañador, es mentiroso. Porque el león verdadero ruge cuando tiene la presa bajo sus patas. Y dice, aquí mando yo. Pero el león rugiente, que así se le llama al león rebelde, no caza, él no puede, es débil. Pero ruge a cada rato para que la gente crea que tiene una presa. Quiere engañar a la manada rugiendo más que el león mismo. Es un alardoso. Y se la pasa rugiendo para asustar, no para conquistar, para asustar. Sus rugidos, porque ruge a cada rato, no son iguales que un león normal, son roncos, son gritos desagradables. Por eso cuando yo leía ahí que dice que daba voces, es que el león rugiente estaba ¿qué? Estaba rugiendo para asustar, porque el verdadero león estaba hablando. El verdadero león tenía las patas sobre su presa y diciéndole al pueblo, yo soy, aleluya, o como leía la pastora en la enseñanza, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Y mientras Jesús daba esa enseñanza poderosa, allá salió el león rugiente con su graznido de ganso. ¿A qué has venido, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Jesús no vino a destruirnos. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos le adoramos de todo corazón, hermano? Si al diablo le gusta que lo oigan, más interesado está Dios en que lo oigan a Él. La Biblia dice que la voz de Dios ha salido por toda la tierra. Hay un pasaje muy precioso, Isaías capítulo 30, verso 30 dice, Jehová hará oír su potente voz. Pues no importa cuánto el diablo trate de hablar, la voz de Dios sobresale por encima de todas las habladurías del diablo. ¿Cuántos lo creemos de todo corazón, hermano? San Juan capítulo 10,
verso 3. Vea lo importante que es oír la voz de Dios, hermano. San Juan capítulo 10, versículo 3. Dice: este abre el portero. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Es que importante es que conozcamos la voz de Dios, que identifiquemos quién nos está hablando. Porque hay hoy en día muchos habladores diciendo Dios está hablando y no es Dios quien está hablando. La palabra de Dios es segura, es firme. Y no hay un hombre sobre esta tierra que pueda decir Dios ha dicho, que ya no esté en la palabra de Dios escrito. Las suyas conocen su voz, mas al león rugiente, al extraño, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Aleluya. Cuando uno ama a Dios, le gusta oír la voz de Dios. Cuando uno ama a Dios, quiere obedecer la voz de Dios. Cuando uno ha pecado, le huye a la voz de Dios. No quiere que Dios le hable. Cuando un creyente llega al culto después del mensaje porque no quiere oír el mensaje, algo está pasando. Porque el ejemplo está claro en la palabra. Cuando el hombre se escondió de la voz de Dios, era porque había pecado. ¿Quiere verlo conmigo allí? Libro de Génesis, capítulo 3, verso 8. ¿Lo tienen? Dice: y oyeron la voz. ¿De quién? De Jehová Dios. ¿La habían oído antes? Diariamente, todas las tardes, Dios y Adán hablaban. Y nunca antes Adán se había escondido de la voz de Dios. Pero ahora oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. En otras palabras, no querían oír la voz de Dios. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: ¿oí qué? Oí tu voz y tuve miedo. Cuando la gente tiene pecado oculto, le tienen miedo a la voz de Dios. No pueden oír la voz de Dios. Amén. Porque estaba desnudo y me escondí. ¿Le cogió miedo a qué? A la voz de Dios. Pero mi Biblia enseña que no fue solo Adán. Israel también le cogió miedo a la voz de Dios. ¿Quiere verlo conmigo? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versos 19 y 20.
¿Lo tiene? Oiga esto. Hebreos 12. Dice el verso 19. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase. Oiga esto. Rogaron que no se les hablase porque no podían soportar. ¿Qué cosa dice allí? Lo que se ordenaba. No era solo la voz lo que le molestaba. ¿Ah? Cuando leemos eso en el libro de Deuteronomio, eso que se está describiendo allí, yo quiero que usted lo vea, hermano. Vaya conmigo a Deuteronomio 5. Verso 25 al 27. ¿Lo tiene allí? Dice, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Parecía una cosa justa, una cosa correcta. No, que hable Moisés con Dios, porque nosotros nos va a matar Dios si habla con nosotros. ¿Por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haceremos o haremos. ¿Ah? Pareciera un reconocimiento al siervo de Dios. Dios habla contigo, porque es que Dios fue a ti a quien te llamó. Pero cuando usted lee el verso 24 se da cuenta que ellos sabían algo. Dijisteis, he aquí, estoy en el verso 24. He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto a Jehová hablar al hombre, y este aún que vive. Dios les acababa de enseñar que él hablara no mataba a nadie. Oír la voz de Dios no te va a matar. Pero Dios nos revela algo en el libro de Hebreos que acabamos de leer. El versículo 20 dice que no podían soportar lo que Dios les había ordenado. No era el fuego, no era los truenos, no era la presencia. Lo que no podían soportar era lo que Dios le estaba mandando a hacer. Porque todo estaba bonito hasta que Dios le dijo, hagan esto. Y ahí se complicó la cosa. ¿Ah? ¿A quién no le gusta la presencia de Dios? ¿A quién no le gusta que Dios se mueva? Es más, cuando el Espíritu bajó en Pentecostés, la nación que estaba allí reunida en Jerusalén, porque era la fiesta de Pentecostés, todos corrieron. Porque el estruendo de la presencia de Dios llama, atrae. Cuando vieron las llamas de fuego sobre la cabeza de ellos, todos corrieron para allí. Pero cuando Pedro abrió la boca y le dio la ordenanza de Dios, la cosa fue diferente. Porque una cosa es interesarnos en la presencia y otra cosa es cuando Dios saca la espada y nos atraviesa. Lo que atraviesa al cristiano el alma y penetra, hermano, hasta las coyunturas y los tuétanos de los huesos. No es el estruendo. No es el estruendo de Pentecostés. Es la palabra. De hecho, cada vez que el estruendo de Pentecostés se mueve es porque Dios quiere hablar. Porque lo que más necesita el hombre es oír la voz de Dios. El Antiguo Testamento está lleno de frases, así ha dicho Jehová. Porque Dios está interesado en hablar. Amén. Pero no todo el mundo quiere oír la voz de Dios.
Hay quienes cuando Dios dice lo que hay que hacer, dicen, bueno, otro día te oiremos. ¿Ah? Esa que 2 reyes se interesaron en oír hablar a Pablo. Quiero verlo, quiero ver a ese hombre que el mundo entero habla de él. Pablo era famoso. Había traído, hermano, el evangelio a toda el Asia Menor. Y se estaba extendiendo hasta Europa. Y ya Pablo estaba hablando de ir hasta España. Y cuando lo cogen preso ya, que ahí fue que no lo soltaron más. Agripa y Festo, o Festo y Félix, perdón, pidieron una audiencia para, tráiganmelo acá, quiero ver a ese hombre. Y fueron allí. Y cuando Pablo empezó a hablar, les gustó cómo Pablo hablaba. Qué lindo. Queremos oírte hablar. Y Pablo le dice, ojalá ustedes fueran como yo, excepto estas cadenas. ¿Verdad? ¿Conoce ese pasaje? Pero Pablo empezó a hablarle de la resurrección de los muertos. Y cuando Pablo empezó a hablarle de la palabra, y le dijo, crees al evangelio. Estas cosas que han sucedido, de que Jesús resucitó, no se hicieron en un rincón. Tú conoces esto. Y la Biblia dice que le dijeron, sácalo de aquí. Otro día oiremos hablar eso. Porque el poder de Dios con la palabra fue tan grande que el propio rey dijo, oye, tú eres tan convincente que casi me haces cristiano ya. Estaba por convertirse. ¿Sabe por qué no se lo hacía? Porque servir a Dios tiene unas exigencias. El pueblo de Israel quería la presencia de Dios. Le entregaron a Moisés la responsabilidad de hablar con Jehová, porque ellos no querían después decir, Dios me dijo que lo hiciera y no lo hice. De hecho, después culparon a Moisés y le dijeron, lo que tú nos enseñaste. No, lo que Dios quería era que lo oyeran a él para que supieran que era Jehová quien estaba hablando. No podían soportar las órdenes que Dios le daba. No podían soportar las palabras, la ley que Dios le estaba dictando. No querían oír la voz de Dios para que no les sacara los pecados que tenían. No querían oír la voz de Dios para que Dios no les redarguyera la idolatría que estaban viviendo. Tenían el espíritu de Egipto metido dentro. Tenían el culto a las imágenes hechas por la mano del hombre metida en el alma. Y cuando el Señor comenzó a hablarle, le dijo, no tendrán dioses ajenos fuera de mí. No podemos soportar esas ordenanzas. Eso es una exigencia muy grande. Porque oír la voz de Dios los llevaba a romper con la idolatría, a romper con el mundo, a consagrarse, a dedicarse para Dios. Por eso es que la gente no quiere oír la sana doctrina, porque no quieren consagrarse. No pueden soportar las órdenes de Dios. Una cosa es de afuera y mirar desde lejos, y otra cosa es meterse con el toro en el ruedo allá abajo. Una cosa es nadar desde fuera de la piscina y decir, así, 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 pero tírate tú al agua a ver si puedes nadar tú. Una cosa es decirle a Moisés, ve y habla tú y trata de convencernos a nosotros. Porque el pueblo entendía que ir a la presencia de Dios hace al hombre responsable de hacer lo que Dios manda. Que en la presencia de Dios no hay dos aguas. No, a ver si lo hago. No, si no lo hace te quedas ahí mismo. Por eso hay gente que quiere estar en el evangelio de lejito, de atrás. No. Que alguien nos hable de eso. ¿Sabes tú que no es suficiente con venir al culto y que el pastor te hable? Debes ir tú a la presencia de Dios
y que sea Dios quien te dé las ordenanzas en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Que hay que dejar de vivir como tantos cristianos que más que cristianos parecen pichones. Yo sé que los hermanos de Puerto Rico le dicen a veces pichón al que está endemoniado. Pero el bebé de un ave que está en el nido solo abre la boca y le traen la comida. Y hay creyentes que la única Biblia que leen es la que se lee en el culto. Alabe si puede. El único estudio que reciben es el que el pastor les da aquí. Comida precocida en la boquita allí. ¿Y cuándo vas a empezar a leer toda la Biblia tú? ¿Y cuándo vas a estudiar la Biblia tú? ¿Y cuándo vas a escudriñar la palabra? Jesús no dijo siéntense en el templo a oír a alguien que la ha escudriñado. Jesús dijo escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas hay vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. No podían soportar lo que se ordenaba. No era, porque cuando usted lee en Deuteronomio, si no hay esta explicación tan clara del Espíritu Santo allí en hebreo, nos pareciera, como hasta hay gente enseñándolo, que le cogieron miedo al humo, que le cogieron miedo a los truenos, que le cogieron miedo al estruendo, que le cogieron miedo a la presencia. No, a lo que le temieron fue a la voz de Dios hablando. Y no cuando decía yo Jehová, sino cuando decía no tendrás dioses ajenos, no adulterarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás, no levantarás falso testimonio. Ese no lo hagas, no lo hagas, no lo practiques, no le falles. Eso era un látigo sobre ellos que no podían soportarlo. Los judíos o los israelitas en el desierto tenían el espíritu de tantos cristianos que cuando oyen las ordenanzas de Dios, la palabra de Dios, las leyes de Dios, porque Dios no ha dejado de ser Dios, ni ha dejado de darle leyes a su pueblo. No, eso era para Israel, eso era para Moisés, eso era el Antiguo Testamento. ¿Y por qué no lee lo que dice la palabra que dijo el propio Jesús? Yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y ni una tilde ni una jota de esta palabra, aleluya, caerá en tierra, se cumplirá toda. Lo que es fácil es decir a la gente, ahora vivimos la gracia. Porque hay gente que para ellos la gracia es sinónimo de desorden, de desobediencia, de libertinaje. El apóstol Pablo se lo dice a los Gálatas: con tal de que no uses la libertad que Dios te ha dado como motivo para pecar. Eso es lo que se está haciendo. Como soy libre, ya no tengo que sujetarme a las leyes de Dios, pues yo hago lo que me da la gana y Dios tiene que recibirme. ¿Sabe cuál es el problema? Que la voz de Dios limpia. La voz de Dios purifica. La voz de Dios santifica. La voz de Dios cambia nuestro comportamiento. La voz de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma nos da convicciones. La ley de Dios en nosotros cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestras conclusiones. Porque ahora cada creyente tiene su criterio. Ese es su criterio, pastor. A mí me lo han dicho muchas veces. Nosotros lo respetamos a usted. Ese es su criterio. O sea, su forma de pensar. Lo que usted ha concluido. Pues yo tengo mi criterio también. Eso me molesta, hermano. Tengo que decirle, este no es mi criterio, esta es la palabra de Dios. Y pruébeme lo contrario. La Biblia enseña que hay que vivir para Dios. Amén. Hay gente, hermano, que vivió la palabra en un tiempo.
que conocieron la sana doctrina, la vivieron, la defendieron, la tenían en su alma, le han fallado a Dios, ya no viven la sana doctrina, pero quieren seguir aparentando. No, yo amo la palabra, pero tus frutos no lo demuestran. Estás como Israel diciendo: no soporto esas ordenanzas. Pues usted ve esposas de cristianos de años diciendo: esas iglesias de sana doctrina todo es órdenes, mandando, todo es leyes, y mandan y mandan y mandan. No se puede hacer esto, ni lo otro, ni lo otro. Y se van a una iglesia liberal y dice: ahora me siento libre. Ahora sí me siento verdaderamente libre. ¿Libre de qué? ¿De las ordenanzas de Dios? ¿Libre de la santidad de Dios? ¿Libre de la consagración a Dios? Eso no es libertad, eso es esclavitud. Poder en el nombre de Jesús. La voz de Dios nos purifica. Isaías capítulo 6. Ya estoy terminando, hermano. Una hora más y termino. Ya bajé, de 2 dije 1. Isaías 6, verso 3 al 8. Texto bien conocido de todos. Dice: y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Quiero que preste atención bien a este texto, porque allí hay, en el verso 3, ángeles que se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo. Pero en el verso 4 dice que los quiciales de las puertas, las columnas, amén, se estremecieron. ¿Con qué voz? No era la de Santo, Santo, Santo. Era la voz del que estaba sentado en el trono. Amén. En el verso 1 dice: en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime. El verso 4 dice: los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dije yo, o respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Conocemos todos esa historia, ¿verdad? Isaías tiene una visión en el año que murió su primo, su pariente. Él era familia del rey Usías. Tenía en Usías, hermano, a un hombre de Dios que había sido fiel toda su vida. Pero al final de sus días, Usías le falló a Dios y Dios lo mató. Isaías se veía confundido, porque el hombre que había sido un ejemplo para él, el hombre que oía la palabra que Isaías le daba y la obedecía, se había revelado y Dios lo mató. Pero en medio de su confusión tuvo una visión del reino de Dios, hermano. Pues no hay nada mejor para un confundido que Dios se le aparezca, hermano. Como le pasó a Saulo en el camino a Damasco, confundido totalmente, desviado, hasta que apareció Jesús delante de él y todo se enderezó. Isaías estaba confundido, pero vio al Señor sentado en su trono alto y sublime. Usías había fallado, pero Jehová seguía sentado en su trono. Y cuando Isaías oyó la voz de Dios
que estremecía los quiciales del templo, dijo: ¡ay de mí! Soy hombre muerto. Pero la palabra que el Señor estaba hablando limpió su boca. Porque la palabra de Dios nos limpia. Cuando Dios da su palabra, Él limpia el pecado. La palabra de Dios no solo nos redarguye, nos estremece. Poder en el nombre de Jesús. Sino que nos cambia también. Produce una transformación en nosotros. Ahora, dése cuenta de esto. Dios no comisionó a Isaías hasta que no lo limpió. Dios no llamó a Isaías hasta que no lo limpió. Después dice: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Ah? ¿Qué está sucediendo hoy? Millares de cristianos van a los templos a escuchar un mensajito cúralo todo, a oír a profetas anunciándole propósitos de Dios para su vida. Creyentes van a la iglesia a escuchar un mensaje de ánimo que termina con una ministración en la que a todo el mundo se le da ministerio. Dios te va a usar poderosamente. Y usted ve en la televisión cristiana multitudes de gente en un estadio para oír un mensaje. ¿Un mensaje de qué? Un mensaje de lisonjas. Un mensaje de halagos a la gente. Un mensaje de promesas de cosas grandes. Pero imagínese a usted una multitud en un estadio y que el predicador estrella, el estelar, el que se va a parar al frente, en vez de decirle: Dios te va a usar, hay gran ministerio para ti, veo, el hombre de Dios se pare y alce su dedo y le apunte en la cara a la gente y le diga: necesitas arrepentirte. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas abandonar tus pecados ocultos. Necesitas dejar la hipocresía. Creo que dejarían los estadios vacíos y correrían a sus casas diciendo: no soportamos lo que se está ordenando. Yo los he visto con mis ojos. Dios ha permitido en esta obra a hombres de Dios reunir multitudes en un estadio. Y he visto gente correr para oír al siervo de Dios, para escuchar una palabra que les diga, que les revele el ministerio que tienen. Pero cuando han llegado allí, han caído al piso impactados por el Espíritu de Dios. Y Dios les ha revelado la condición espiritual en que están. Y algunos, cuando han visto eso, han salido corriendo. Porque no están dispuestos a abandonar el pecado. No están dispuestos a abandonar la vida religiosa que están llevando. Poder en el nombre de Jesús. Como en los días de Israel en el desierto, gran pueblo de Dios hoy no quiere oír la voz de Dios. No quiere escuchar lo que Dios está mandando a hacer. El mensaje de Dios para este último tiempo es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los medios de comunicación, la radio, la televisión y cada puerta que Dios nos abre es una oportunidad para anunciar a este mundo que necesitan arrepentirse de sus pecados. Que hay que cambiar, que hay que dejar de vivir en pecado, que hay que dejar esa vida religiosa. Pero siempre que se habla la palabra como es, el diablo levanta sus voces. Si se atrevió a hacérselo al Señor, hermano.
en un culto, Jesús mismo puesto de pie y todo el mundo sentado, y Jesús enseñando con una autoridad tan grande que todos se admiraban de su doctrina. Y se atreve el diablo a levantar a un endemoniado para acusarlo de que había venido a destruirlos. Yo estoy viendo esto tan claro, hermano. A mí hay personas que me han llamado en esta ciudad para decirme que no los juzgue. No me juzgue, me dice. ¿Quién es usted para juzgarme? ¿Quién es usted para decirme que me voy al infierno? Me dijo alguien. Y yo le dije, ¿usted escuchó su nombre? Porque si usted escuchó su nombre, eso sí es un milagro grande. Yo dije su nombre. Y esa persona me dijo, sí, pero me estaba hablando a mí. Ah, entonces no soy yo, es el Espíritu de Dios quien te estaba acusando. Quien te estaba juzgando es el Espíritu de Dios. Porque lo que la gente necesita es un mensaje que los estremezca, que los sacude. Yo prefiero que el Espíritu de Dios me sacuda, me estremezca, me haga ver la condición espiritual en que estoy. Porque yo quiero ir al cielo, quiero agradar a Dios. ¿Para qué pañitos de agua tibia? ¿Para qué agüitas con azúcar? ¿Para qué cositas bonitas para que la gente se sienta bien? Todo pastor, no sé si le pasó a mi hermano Rosario, cuando yo comencé a pastorear, si algo me importaba era que a todo el mundo le gustara lo que yo decía, hermano. Y mis primeros mensajes eran así, mire, para no ofender a nadie. Hasta que el Espíritu de Dios me sacudió y me hizo entender que lo que la gente necesita oír es la palabra. Que nos cuesta trabajo cuando la gente se molesta, que nos duele, que la gente se ofenda por la palabra que predicamos. A mí no me gusta que la gente diga, eso lo dijo por mí. Pero ¿y por quién lo va a decir? ¿A quién le vamos a predicar? ¿A los árboles? ¿A los postes? Si Dios lo dijo por usted, recíbalo si es para usted. ¿Para qué viene usted? ¿Para qué dobla su rodilla y le dice a Dios, háblame, Señor, háblame? Y cuando se sienta y Dios saca el látigo y le hace ¡la! Y dice, ¡ay! ¿Por qué? ¿Quién le habrá contado? Eso es que sabe lo que me está pasando. Claro, Dios sabe lo que te está pasando. Siempre lo sabe todo. Amén. Y no podemos tomar la actitud de Israel, que dice aquí que no podían soportar lo que se ordenaba. Eso está serio allí, hermano. Yo le pregunto esta tarde, ¿puede usted soportar lo que Dios le ordena? Porque solo para los que son capaces de soportar, entonces Dios les tiene un llamado. Entonces Dios le va a decir, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Primero tuvo que venir un ángel con un carbón encendido y limpiarle su boca y decirle, es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Ahora podemos hablar, le dijo Dios. Ahora tengo algo para ti. ¿Quieres ir? Heme aquí, envíame a mí. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Cuando usted lee el capítulo 3 de Apocalipsis, en el verso 20 donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Este texto los predicadores lo usamos más comúnmente para hablárselo a los pecadores, a los inconversos. Cristo está a la puerta, te está llamando. Si tú abres la puerta, Él entra a tu corazón. Pero cuando usted lee eso, eso se le está diciendo a la iglesia. Primero a la iglesia. A una iglesia rebelde que no podía soportar la palabra. A una iglesia ecuménica.
a una iglesia corrompida, a la iglesia de los últimos días, a la iglesia apóstata. El Señor le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Hay creyentes a los que Dios los está llamando desde afuera. Y le dice: si abres la puerta, si oyes mi voz. Eso quiere decir que no todos están dispuestos a oír su voz. Esta figura está bien descrita, hermano, como una película en el libro de Cantares. Vaya conmigo allí en Cantares capítulo 5, verso 2. Una figura allí de la iglesia y Cristo. En Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. En Cantares 5:2 dice: yo dormía. Quien está describiendo es el que está de la parte adentro de la puerta, ¿verdad? Yo dormía y mi corazón velaba. Es la voz de mi amado, la voz del Señor. ¿Qué está haciendo? Llama. En Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo. En Cantares 5 dice: mi amado me está llamando. ¿Ve? Yo estoy dormida, pero mi amado me está llamando y me dice: ábreme. En Apocalipsis 3 dice: si alguno abre. En Cantares 5 dice: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Como el Señor alaba a su iglesia, hermano. Gloria a Dios. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Ella responde: me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? Le entró una pereza. Es una iglesia a la que el Señor está llamando, pero la pereza no la deja levantarse. Culto otra vez. Hermano Iri, después de un viaje tan largo, otra vez aquí en la iglesia. Hermano Ramón, después de tantas horas manejando. Eso es lo que el diablo dice. Quédense allá, ya ustedes recibieron. Pues la pereza está matando a tanta gente, hermano. Yo sé que hay gente que no está aquí en el culto hoy porque están enfermos, pero no son la mayoría. La mayoría es vagancia. Como que se me pegó del hermano Cheo. No me culpe a mí, hermano Cheo dijo: los que llegaron tarde no los anoté. Y punto. Aleluya. La pereza. Porque hay seriedad para llegar a tiempo al trabajo. Hay seriedad, aleluya, para llegar al turno médico a tiempo. Porque si llegas 5 minutos tarde, hay médicos que te cobran. Si no vas a la consulta, ay, si Dios le cobrara la consulta a tantos cristianos que hacen el apoyo y lo dejan esperando. Yo sabía que iba a haber ese silencio. Es un aleluya por ahí. ¿Cómo me he de vestir? Vamos a esperar un poco porque estaba frío esta mañana. Habían 37 grados. Me dijeron que como a las 11 se iba a poner en 70. Así que yo voy al segundo culto. Me he desnudado, me he desvestido de mi ropa. ¿Cómo he de vestirme otra vez? Hay frío. Como dice el libro de Proverbios, que el vago dice: hay un león suelto en la calle. La gente a la hora de buscar una justificación ve fantasmas, hermano. No es un suelto en la calle. En Ocala no hay leones, hermano.
Aleluya. Oh, que está muy frío, que estoy resfriado. Y los que están aquí resfriados y vinieron con frío esta mañana, esos te juzgan a ti. Poder en el nombre de Jesús. Sonríase, pero mira a ver si no hay un latigazo en la espalda después. Mejor cuando llega a la casa tiene algún moretón por ahí. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Qué limpia era? Okay, es como la gente que dice, no, yo me lavé los dientes, ya no puedo comer en todo el día. ¿Qué hace usted después que se lava los dientes y llega la hora del almuerzo? Come y se los vuelve a lavar. Se lavó los pies, pues salga y después se los vuelve a lavar de nuevo, si los pies van a seguir ahí. Y va a seguir habiendo agua para lavarlo. Eso se llama pereza. Se llama vagancia. Y la vagancia está matando a montones de cristianos. Los tiene secos, vacíos. Hay pereza hasta para levantar las manos y alabar a Dios. Hay pereza para reconocer el pecado. Y prefieren que el tiempo pase y que la gente se olvide de lo que Dios le ha exigido. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra seguirá ahí. La ordenanza de Dios seguirá ahí, inmutable. Dios seguirá sentado en su trono alto y sublime. Y lo único que puedes hacer es ponerte los zapatos y abrirle la puerta ya. Poder en el nombre de Jesús. Hay que sacudirse, hermano. Hay que sacudirse en el nombre de Jesús. Poder en la sangre de Cristo. Oh, el diablo no solo se para en la sinagoga a gritar, has venido a destruirnos. También te habla bajito en la casa y te dice hay que ser prudente, hay que cuidar la salud, no lo tomes tan a pecho. Aleluya. En la casa oras igual. Yo oro en mi casa. Yo tengo un rinconcito en mi casa donde orar, donde he tenido experiencias preciosas con el Señor. Pero tengo una Biblia que me dice que los ojos de Jehová están abiertos en este lugar, que sus oídos están atentos a la oración de su pueblo en su casa, porque la casa de oración es el templo. Usted ora en su casa como ora en el trabajo o en cualquier lugar. Y hasta puede escoger un monte donde ir a orar. Como hay gente que dice, no, yo voy al monte a orar. Cuidado, no lo vayan a asaltar por ahí. El lugar más apropiado para orar es la casa de Dios. Menos mal que hay 3 que lo creen. Pero yo se lo dejo de tarea. Investíguelo. Investigue lo que Dios le prometió a Salomón cuando se construyó el templo. Y vea lo que dice allí de cómo Dios responde cuando se ora en otro lugar a cuando se ora ahí en el templo. Eso en el Antiguo Testamento, eso fue Israel. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Si 2 o 3 se reúnen en un lugar y piden algo. Este no es el templo de Jerusalén. Este es un lugar donde 2 o 3 nos reunimos aquí. Dios le oye. Amén. En el Nuevo Testamento, Jesús tomó un látigo y sacó a los cambistas y compradores y vendedores del templo, a los comerciantes, y les dijo: mi casa, casa de oración, será llamada para siempre, por todas las generaciones. No me la vuelvan una cueva de ladrones. Porque la casa de Dios es el lugar donde venimos a buscarlo. Y Dios toca la puerta. He lavado mis pies, como los he de ensuciar. Mi amado, oye, la insistencia de Dios es tremenda. Metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, but it's too late. Hay gente que quieren buscar a Dios, pero ya tarde. En estos días, en las noticias, todos los días están hablando
de la muerte de ese boxeador, ¿verdad? Famoso, que hizo cosas tremendas, que la gente les agradaba su carácter, su forma jocosa de hablar, usted sabe, su campechanía. Pero lo que quiero no es hablar de eso, sino de lo que he estado oyendo. Gente pidiendo por el alma de esa persona que murió. It's too late. Es tarde. Es tarde. Especialmente para alguien que conoció el evangelio, que habló tanto de Jesús cuando se le daba la oportunidad, que dijo Diosito me ayudaba, pero en el momento que lo corrieron andaba en malos pasos. Y que no importa cuánto se ore, llega el momento que es tarde. Y es lo que está diciendo aquí. Dios está llamando. Pero cuando ella salió, cuando logró vencer la pereza, ¿cuándo se levantó? Después que él se fue. ¿Lo está viendo ahí? Me levanté para abrir a mi amado y mis manos goteaban mirra, dolor, amargura, sufrimiento, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Oiga, aquí está retratado todo lo que le va a pasar a los perezosos en la iglesia. Y esto hay que coger una lupa, mi hermano, y enseñársela bien grande hacia la gente para que no lo vean como algo chiquito, sino que lo vean bien grande. Mire bien. El día que el Señor se vaya con los suyos, todos los perezosos se van a levantar desesperados. Y van a abrir la puerta, pero ya se fue. Y entonces describe aquí la condición de alguien que se quedó. Porque el amado se fue y no abrió la puerta a tiempo. Mire lo que dice. Tras su hablar salió mi alma. ¿A qué salió a buscar su alma? Al amado. A su hablar, a la voz de Dios. En otras palabras, después que se vaya, entonces van a querer oír el mensaje. Tras su hablar salió mi alma. Mi alma salió corriendo buscando su voz. ¿De qué vale que llenen los templos si ya no habrá el predicador ahí? El día que ocurre el rapto, mi hermano, y el Señor se lleve a lo suyo, todos los que vean las noticias de las cosas tremendas que han pasado y de los miles y millones de desaparecidos, correrán a los templos. Alguien que me hable la palabra, pero mientras podías venir a oírla no viniste. Hay gente que me está escuchando ahora mismo en la internet que tienen culto esta mañana y no fuiste al culto por vago. No se oye tu alabanza ahí. El día que el Señor se iba a su iglesia, va a correr para la iglesia. Háblenme, alguien dígame lo que me está pasando. Profetícenme, díganme la palabra. Denme la revelación de Dios para mí. Pero aunque lo busques, ya no habrá un Señor tocando a la puerta y diciendo: ábreme, amada mía, hermosa mía, perfecta mía. No, ya no, el Señor no va a decir amada mía. La amada de Él está en el cielo. La perfecta de Él está en el cielo. Por eso le costará tanto trabajo salvarse aquí los que se queden. No, yo cuando se vaya a la iglesia me dejo cortar el cuello. Ni que fuera tan fácil. Si ahora por una uña pintada no vas a la iglesia, por unas canas pintadas no va a la iglesia, por una falda corta no va a la iglesia. No, porque el pastor ahí eso.
no puedo soportar lo que se ordena ahí. Muchos han pasado por este lugar, hermano. A medida que van recibiendo la palabra y que van oyendo las ordenanzas de Dios, dicen: yo me voy a buscar otra iglesia en la ciudad que sea un poco más adecuada. Yo tengo mis convicciones, yo he tomado mis decisiones. Esos que están diciendo, esos son paradigmas, hay que romper esos paradigmas. Esa es una palabrita muy famosa ahora, se usa mucho. Ni siquiera saben lo que significa paradigma. Cuando usted va al diccionario y la palabra paradigma son los fundamentos, las bases. El cristiano que conoce lo importante que son los fundamentos del evangelio, pararse en un púlpito y decir: hay que romper los paradigmas. Está diciendo: hay que romper las convicciones, hay que romper las bases. Mire, las bases del evangelio están firmes. El fundamento de Dios está firme y tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Ay de nosotros si fueren destruidos los fundamentos, si fueren quitadas las bases. Es lo que el diablo está tratando de hacer hoy. Tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé. Hay una alabanza sobre el rapto que dice: hay alboroto en las calles, que algo ha pasado. Veo a las almas corriendo y a muchos llorando. Madres que buscan sus hijos desesperados. Y dice esa estrofa: parece que aquello que anunciaron un día ha llegado. Despierta, porque pronto llegará el momento. ¿Cuántos estamos esperando ese momento? Yo me emociono cuando hablo de esto, se me hace un nudo aquí en la garganta. Porque esto es grande. El Señor va a venir por su iglesia y el que esté despierto se va con Él. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Así van a ser las cosas en la tribulación, hermano. No piense que va a haber iglesias llenas del fuego de Dios y un pastor predicando la palabra y usted adorando a Dios y luego a predicar en las calles. No, lo van a meter preso y lo van a arrancar hasta las uñas y a sacarle los ojos para que niegue al Señor. Eso no va a ser un chiste ni un juego. Va a tener que pelear usted duro. Por eso no creo que serán muchos los que van a pelear para no dejarse marcar. Cuando hablo de esto me parece estar mirando una visión de montones de cristianos haciendo fila y peleándose por ser los primeros en recibir la marca. Porque andarán de un lado para otro buscando palabra y no la hallarán. Buscando presencia de Dios y no la habrá. Buscando derramamiento del Espíritu Santo y ya terminó. El tiempo de la gracia se acabará. El tiempo de Pentecostés terminará. Y lo que habrá por todas partes es persecución, muerte y necesidad. Y a la iglesia que entres lo que habrá es apostasía. Encontrarás al diablo hablando ahí. Algún invento nuevo cada día para entretener a la gente y hacerle creer que el rapto no ocurrió. Que eso ha sido un proceso evolutivo. Y que esa gente, lo que pasa es que lo que desaparecieron, que es que fueron convertidos en mariposas, dejaron de ser gusanos. Hubo un proceso y que todos vamos hacia ese proceso. Eso se nos adelantaron, van a decir. Algún predicador loco va a predicar eso. Hubo una transformación. Los que se fueron solo se adelantaron. Pronto nos saldrán alas a nosotros. Y también vamos a volar.
Sigue aquí, no te preocupes, que Dios nos ama a todos. El evangelio es para todos. Todos van para el mismo cielo. Todos somos hijos de Dios. Unos se fueron primero, otros nos vamos después. No se preocupe. Déjese marcar para que tenga la seguridad que usted también le van a salir alas. Y muchos cristianos que ahora están chupándose el dedo como un bebé, perdiendo el tiempo haciéndole caso a cuanta bobería se dice por ahí, pero que no escudriñan la palabra. No toleran, no soportan lo que se les ordena. Porque todo el mundo quiere ser cristiano hasta el punto en que Dios comienza a ordenar cosas. Cuando Dios empieza a ordenar cosas, la gente pone el grito en el cielo. Déjame buscarme un lugar donde me traten mejor, donde me sepan valorar, donde vean mi potencial. Que ese pastor no ve mi potencial, yo tengo un potencial. Es una potencia tan grande que ya es una potestad, pero de las tinieblas lo que tiene. Poder en el nombre de Jesús. Lo busqué, no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Qué condición terrible, hermano, a la que puede llegar una persona que Dios le está llamando y no hace caso. Después habla y no hay respuesta. Llama y no le responde. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron. Eso es lo que viene después del descuido, golpes. El descuido espiritual hace que usted reciba, el que más sufre es usted mismo. Por eso es que Dios lo llama, no es porque lo odia, sino porque lo ama, porque quiere protegerlo de esto. Me hirieron, me quitaron mi manto de encima. Los guardas de los muros, los que estaban para protegerlo a usted. De guarda no tenían nada, eran lobos. Eso es lo que viene después que el Señor se lleva a los suyos del medio. Lo que viene son lobos. Yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Ahora tenía pasión, pero ¿por qué no tener pasión en este momento? Antes de que se vaya el Señor con su iglesia. ¿Por qué no se tire esa hambre ahora? ¿Por qué no decirle ahora, háblame, Señor, que tu siervo oye? Yo quiero oír tu voz. El cristiano necesita oír la voz de Dios. En San Juan Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, me conocen. Tú necesitas la voz de Dios en tu vida. ¿Sabes que el cristiano le pide a Dios que le hable? Esa debe ser una petición constante del creyente. Háblame, Señor. Habla, Jehová, que tu siervo oye. Cuando Dios llamó a Samuel, la orden que le dio a Elí fue: cuando te vuelva a llamar, dile, heme aquí. Aleluya. Dile al Señor, habla, que tu siervo oye. Venga al culto diciéndole a Dios, háblame. No deje que el enemigo le ponga cosas raras. Hermano, hay creyentes que vienen a la iglesia prejuiciados, molestos. Se les nota. A ver qué va a decir el pastor. Ya están cargada el arma y todo. Si dice algo, yo voy a pararme y voy a responder. Que hable de todo lo que quiera, pero lo que yo estoy haciendo, que no se atreva a hablarlo, porque delante de todo el mundo lo voy a humillar. Hace unos 20 años atrás, yo tenía un poco menos de canas que ahora. De hecho, no tenía ninguna. Estaba pastoreando en el estado de Massachusetts y tenía un vecino que era miembro de mi iglesia, un vecino de mi casa, vivía al lado mío.
Una tarde salí para predicar al aire libre y me estaba esperando en la puerta de mi casa y me dijo: anoche usted me ofendió desde el púlpito. Me ofendió. Y yo sé que usted lo está diciendo por mí porque usted sabe lo que yo estoy pasando. Lo que le estaba pasando es que andaba con otra mujer que no era la suya. Y me dijo: si vuelve a hablar de eso delante de todo el mundo, lo voy a ofender. Voy a ir a la calle donde usted esté predicando, me dijo, y delante de todo el mundo voy a gritar que usted es un mentiroso. Y como él me estaba hablando alto, y los años me han enseñado a mí que cuando alguien está gritando, usted no tiene que ponerse a la par de esa persona. Aprenda eso, hermano. Mientras más él estaba gritando, más yo bajé la voz y le dije bien bajito: solo vas a hacer lo que Dios te permita hacer. El Dios que me hace a mí hablar desde el frente, a ver si te deja hablar a ti, hermano. Molesto, endemoniado, porque yo había hablado con él en privado y le había dicho lo que estaba haciendo y lo llamé al arrepentimiento y no lo reconoció. Y públicamente yo prediqué lo que siempre he predicado y le molestó. Y él creyó que como yo había hablado en privado con él, no tenía que hablar en público. Yo tengo que advertir a la iglesia y preparar a la gente y darle la palabra a la gente. Y era una oportunidad más para él. Pero él me amenazó: si vuelve a hablar. Y yo le dije bien bajito, mi esposa estaba allí: usted solo va a hacer lo que Dios le permita hacer. Hermano, me cogió por el cuello. Me iba a dar. Gracias a Dios estaba mi hermano Raúl de visita, que ustedes conocen, un poquito más alto que yo. Y mi hermano Raúl le dio un empujón y le dijo: él es el pastor, pero yo no soy pastor. Y el hombre se fue y yo me fui para el aire libre. Cuando regresé, ya no estaba ahí. Llegó la policía y se lo llevó preso. Ahí andaba haciendo otras cosas, con vicios, y nadie lo sabía. Pero él no sabía que Dios le estaba dando la oportunidad esa tarde ayer. No la estaba aprovechando. Pasaron como 5 años, hermano. Nunca más oí hablar de ese hombre. Estábamos en un culto en la iglesia y entró por la puerta este hombre. Se sentó allí detrás. Escuchó el mensaje. Yo no me había dado cuenta quién era, porque estaba con una barba, con el pelo largo. Acababa de salir de la cárcel. Terminamos el culto y cuando comencé a saludar a los hermanos, me abrazó y me dijo: yo soy fulano, perdóneme por favor. Si yo no le pido perdón, Dios me va a matar. Hermano, porque Dios le dio convicción de que esto no es un asunto del pastor, que esto no es un asunto del concilio, esto no es un asunto de un hombre. Es Dios quien habla. Y cuando Dios habla hay que escucharlo. Cuando Dios habla hay que prestar atención. Cuando Dios habla hay que tomarlo en serio, porque ni una sola palabra que sale de la boca de Dios cae a tierra. Dios exige de cada palabra que nos da. Dios nos hace responsable de cada palabra que escuchamos, de cada ordenanza que Él nos da. Cuando Israel le dijo a Dios: no queremos oírte, mejor háblale a Moisés, porque no podemos soportar los mandamientos que nos estás dando, son muy fuertes. Estaban declarando sobre sí mismos maldición. Rechazar la voz de Dios
es recibir maldición sobre nuestras vidas. La iglesia necesita oír la voz de Dios. Cada creyente necesita oír, prestar atención a lo que Dios dice. Pues como dice su palabra, ni una sola palabra cae a tierra. Ni una sola palabra que Dios da se deja de cumplir. Algunos hemos aprendido con golpes, con dolor, que cuando Dios habla hay que prestar atención. Hay que hacer caso a la voz de Dios. Y cuando vemos que el diablo quiere hablar, es porque sabe que la voz de Dios produce algo, produce cambio. El diablo quería interrumpir el mensaje de Jesús, porque el mensaje de Jesús estaba cambiando la vida, estaba salvando las almas. El diablo trata de frenar la palabra que se predica, porque sabe que la palabra produce cambios, produce transformación. Por eso el diablo trata de calumniar, de envenenar a la gente, de dañarle la mente a la gente. Cuando usted comienza a predicar la palabra de Dios, el diablo va a buscar a alguien que le coja odio a usted sin usted saber quién es esa persona, sin usted meterse con esa persona. Se la cogen con usted, se vuelven su enemigo, se vuelven su peor enemigo y usted no le ha hecho nada. A ellos no, pero al diablo usted sí le está haciendo algo. Usted le está dando duro. Usted se está oponiendo a la corrupción, a la maldad, a la degeneración, de a veces dentro del mismo pueblo de Dios. Y cuando usted se levanta con un mensaje de Dios, con una voz de Dios, para frenar el pecado, para frenar la maldad dentro de la iglesia, el diablo se levanta y busca gente que se vuelven su enemigo para destruirlo, para hacerlo callar, para que usted se desanime, para que no hable más, para que no alabe a Dios, para que no sea fiel. Usted tiene que pelear la batalla, tiene que seguir siendo fiel. Tiene que seguir alabando a Dios, tiene que seguir dándole valor a la voz de Dios. Y esto es tan serio, tan grande, que a veces la misma gente que usted ama, los que están cerca de usted, su propia familia a veces, se vuelven los opositores a que usted oiga la voz de Dios. Usted tiene que tomar su decisión por Cristo, más que nada en esta tierra. Puestos de pie todos en esta tarde. Dios está aquí en esta tarde, hermano. El tiempo ha avanzado, pero vamos a tomar un momento, hermano, para decirle al Señor: yo quiero oír tu voz. Habla, que tu siervo oye. Ayúdame, Señor, a identificar, a tener discernimiento, para conocer cuándo es el enemigo quien está oponiéndose, trayendo cosas malas, y cuándo es tu voz, Señor, tu dulce voz que nos llama. Yo estoy a la puerta y llamo. Aleluya. Amada mía, hermosa mía, perfecta mía, ábreme. Gloria al Señor. Padre, te doy las gracias en esta tarde porque eres bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por darme el privilegio de hablar tu palabra. Señor, como Isaías oyó tu voz y sintió, Dios mío, que su vida era indigna, que habían cosas en él que había que limpiar, y clamó a ti pidiendo misericordia, y tú enviaste tu ángel con un carbón encendido del altar. Hemos oído tu voz en este día, Señor. Tú has hablado a nuestras vidas. Tu voz nos estremece, tu voz nos hace sentir nuestra condición.
y necesitamos tu misericordia. Perdona, Señor. Perdona la indiferencia. Perdona la pereza. En el nombre de Jesús. Tu palabra nos ha sacudido en esta tarde. Límpianos, Dios mío, límpianos. Limpia cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí está mi vida, Señor, límpiame. Purifica mi alma. Lávame más y más, Señor. Clame a Dios, hermano. Si Dios te ha hablado, si Dios te ha estremecido en este día con su palabra, clama a Él ahora. Dile a Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor, lávame con tu sangre. Límpiame. Limpia mi mente, limpia mi corazón. Limpia mi alma, Dios.